¿Qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Samantha Janet Fuentes García. Soy estudiante de sexto año de Medicina de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Soy parte de la Sociedad Estudiantil de Ciencias Clínicas en calidad de tutora y hoy se me encargó de realizar una exposición acerca de crisis hiperglicémicas. Comencemos definiendo los objetivos, que van a ser primero definir y diferenciar ambas crisis, seguido de explicar la fisiopatología de ambas, incluyendo los mecanismos de descompensación metabólica de la diabetes mellitus, seguido de identificar los factores desencadenantes de cada crisis, además de reconocer los signos y síntomas clínicos característicos de la cetoacidosis diabética y el estado hiperosmolar hiperglicémico, continuando con describir los criterios diagnósticos basados en pruebas de laboratorio, explicar el abordaje terapéutico de ambas crisis, incluyendo la reposición de líquidos, la insulinoterapia, la corrección de trastornos hidroelectrolíticos y el monitoreo continuo, y finalizando con diferenciar el manejo entre ambas, enfatizando sus particularidades y prioridades en el tratamiento. Este es el índice propuesto y comencemos con las definiciones. Las crisis hiperglicémicas van a representar complicaciones agudas de la diabetes y van a constituir una de las principales causas de hospitalización en pacientes diabéticos. Estas emergencias incluyen la cetoacidosis diabética y el estado hiperosmolar hiperglicémico. Ambas van a estar caracterizadas por una hiperglucemia severa, deshidratación y alteraciones metabólicas que pueden poner en riesgo la vida del paciente. Para ser un poquito más exactos, la mortalidad en la cetoacidosis es alrededor del 1% y la del estado hiperosmolar hiperglicémico es alrededor del 5 al 15%. Ahora, a pesar de compartir ciertas similitudes, ambas crisis van a tener diferencias clave en su fisiopatología, presentación clínica y abordaje terapéutico. Vamos a comenzar primero definiéndolas y conociendo los parámetros iniciales de diagnóstico que van muy a la par. Primero, la cetoacidosis diabética va a estar caracterizada por una hiperglucemia severa, una hiperglucemia que va a ser al menos mayor de 250 miligramos por decilitro, una acidosis metabólica que va a ser considerada como tal cuando se tiene un pH menor a 7.3 o se tiene un bicarbonato menor a 18 miliequivalentes por litro, y también con la presencia de cetonemia o cetonuria. Ahora, esta es una patología que va a ocurrir principalmente en pacientes con diabetes mellitus tipo 1 debido a un déficit absoluto de insulina, lo que va a provocar una lipólisis excesiva y una acumulación de cuerpos cetónicos en la sangre. Lo siguiente es el estado hiperosmolar hiperglicémico, que va a estar caracterizado por una glucemia esta vez sí extrema mayor a 600, una osmolaridad plasmática elevada, que va a ser mayor a 320 milasmol por kilogramo, y una deshidratación severa, pero sin cetosis significativa, a diferencia de la cetoacidosis diabética. Ahora, para hablar un poquito más acerca de esta, va a tener un desarrollo un poquito más insidioso y suele presentarse en adultos mayores con reserva parcial de insulina, o sea, pacientes que tienen diabetes mellitus tipo 2. Ahora, como se desarrolla en ese tipo de pacientes, va a estar asociado a una mayor mortalidad debido a que, como mencioné, también se presenta en personas mayores que tienen otras comorbilidades de cualquier tipo. Lo siguiente es la fisiopatología. Ahora, respecto a esta, las crisis hiperglicémicas se van a desarrollar debido a un déficit o absoluto o relativo de insulina, que va a estar acompañado de aumento de hormonas contrarreguladoras, lo que va a llevar a una alteración en el metabolismo de los carbohidratos, lípidos y proteínas. Primero, hablemos del déficit de insulina y aumento de hormonas contrarreguladoras. En general, en ambas crisis va a haber una deficiencia de insulina que va a impedir la captación de glucosa por tejidos periféricos, especialmente el músculo y el tejido adiposo. Y este déficit se va a ver agravado por el aumento de hormonas contrarreguladoras que van a ser el glucagón, las catecolaminas, el cortisol y la hormona de crecimiento. Ahora, estas hormonas van a contribuir a la hiperglucemia al estimular a la gluconeogénesis hepática, la glucogenólisis y la lipólisis, lo que va a generar alteraciones metabólicas en cada síndrome. Es especialmente relevante reconocer que la sensibilidad de los receptores de insulina es variable en función de los tejidos. En pacientes con diabetes mellitus tipo 2 es posible que la insulina todavía cumpla con algunas funciones de la regulación de la glucosa. Y es por eso que en pacientes que todavía tienen una reserva de insulina, los efectos de las hormonas contrarreguladoras no están tan marcados. Ahora, veamos qué sucede en las deficiencias absolutas y también parciales de insulina. Primero, la deficiencia absoluta, que corresponde a la diabetes mellitus tipo 1. En esta va a haber una exacerbación de las hormonas mencionadas anteriormente, especialmente del glucagón, que es como la hormona antagónica de la insulina. Esta hormona va a producir aumento de la lipasa hormonosensible, que va a tener como consecuencia la degradación de lípidos a ácidos grasos y glicerol, y esto luego van a ser empleados en la formación de cuerpos cetónicos.
Ahora, es la formación de estos cuerpos cetónicos lo que va a saturar a los sistemas buffer y va a producir una acidosis marcada. Luego, el déficit absoluto de insulina va a permitir que se sigan llevando a cabo los procesos de glucogenólisis y gluconeogénesis, con el fin de aumentar los niveles de glucosa plasmático. Ahora, con el aumento del glucagón también se va a producir la desviación de metabolitos como el oxalacetato a la gluconeogénesis, de manera que no hay sustrato para la formación de ATP en el ciclo de Krebs. Entonces, el acetil-CoA liberado de los ácidos grasos va a pasar a la vía de los cuerpos cetónicos en lugar de la vía del ciclo de Krebs para hacer la gluconeogénesis. Los tres cetoácidos que van a liberar en este proceso van a ser primero el beta-hidroxibutirato, que va a ser el más relevante en la sangre. Luego vamos a tener el acetacetato, que se va a medir en orina. Y finalmente la acetona, que esta va a tener una eliminación por vía respiratoria y es la que va a producir el característico aliento afrutado en pacientes con diabetes o pacientes que presentan ese tipo de anormalidades. Ahora, es esta acumulación de cuerpos cetónicos que también va a producir una acidosis metabólica con anión GAP elevado, que va a ser característica de, por ejemplo, la cetoacidosis diabética. Ahora, en el caso de la diabetes mellitus tipo 2, habíamos dicho que hay una reserva parcial de insulina, por lo que las hormonas contrarreguladoras no van a tener un efecto tan marcado. Lo siguiente es hablar un poquito acerca de la hiperglicemia y la diuresis osmótica. Recordemos que la glucosa es un metabolito osmóticamente activo, es decir, va a llevar agua consigo en su movilización por los capilares sanguíneos. Y el exceso de glucosa que vamos a tener en este tipo de emergencias va a superar el umbral de reabsorción renal, que va a ser de aproximadamente 180 miligramos por decilitro, lo que va a provocar la glucosuria, o sea, la pérdida de glucosa en la orina. Y esto va a tener como consecuencia, obviamente, la pérdida de agua, pero también la pérdida de electrolitos, como por ejemplo sodio, fósforo, potasio, magnesio, y se van a tener alteraciones hidroelectrolíticas en consecuencia. Ahora, para hacer la diferencia entre ambas, en la cetoacidosis diabética la pérdida de agua va a ser de moderada a severa, se van a perder aproximadamente entre 3 a 6 litros, mientras que en el estado hiperosmolar hiperglicémico esta pérdida va a ser mucho más marcada porque la hiperglucemia, como vimos anteriormente, va a ser bastante mayor, va a ser extrema, o sea, es mayor a 600, y también la osmolaridad plasmática va a estar considerablemente elevada. Ok, lo siguiente que tenemos son las alteraciones electrolíticas y modificaciones en la osmolaridad plasmática. Como mencioné, se van a perder ciertos metabolitos, pero también hay otros mecanismos que van a explicar sus anormalidades en este tipo de crisis. Primero, el potasio. Debido al déficit de insulina que hay, va a haber poca funcionalidad de la bomba de sodio-potasio ATPasa, que inicialmente puede hacer que el potasio esté normal o elevado debido al desplazamiento extracelular secundario a la acidosis y a la hiperosmolaridad. Pero el paciente va a tener un déficit total de potasio por la pérdida urinaria que mencionamos anteriormente. Ahora, el sodio suele estar falsamente disminuido por la hiperglicemia. Recordemos que se debe hacer una corrección en esta. Por cada aumento de 100 miligramos por decilitro de glucosa, va a disminuir el sodio en aproximadamente 1.6 miliequivalentes por litro. Continuando con el fósforo y el potasio, que también, como mencioné, se va a perder por la orina, y esto puede llevar a consecuencias como, por ejemplo, disfunción neuromuscular y finalmente la osmolaridad plasmática, que va a tener un aumento excesivo, especialmente en el estado hiperosmolar hiperglicémico, y esto va a generar potencialmente alteraciones neurológicas como letargo, convulsiones y coma. Ahora, a modo de resumen, son los siguientes cambios metabólicos los que pueden tener una mortalidad bastante elevada y los que tenemos que corregir para así mejorar el pronóstico de los pacientes. El primero va a ser la acidosis, ya que el cambio del pH va a inducir cambios en la morfología de las proteínas y finalmente en su funcionalidad, seguido de las alteraciones electrolíticas, principalmente la hipocalemia, porque esto se va a relacionar con arritmias cardíacas, falla cardíaca o debilidad de músculos respiratorios, seguido del shock, que debido a la profunda deshidratación se tiene la posibilidad del desarrollo de shock hipovolémico, y es por eso que este es un parámetro que se debe corregir con prontitud en el manejo. Y finalmente tenemos a los cambios trombóticos. Especialmente la hiperosmolaridad y la pérdida de agua van a producirme hemoconcentración, y esto se va a expresar en éstasis sanguínea y también el aumento y como consecuencia tener la posibilidad de eventos trombóticos. Es por eso que se deben explorar la posibilidad de crisis hiperglicémicas en pacientes diabéticos que se presentan emergencias con eventos cerebrovasculares, ya que se debe actuar en consecuencia de la posibilidad de eventos trombóticos en este tipo de pacientes.
Cabe recalcar que los procesos son comunes en ambos tipos de crisis, de manera que se pueden tener características de ambas crisis al mismo tiempo y que recalcarles que siempre las más comunes van a ser tanto la hiperglucemia como la deshidratación. Además, hay un estado especial que se va a denominar, bueno, hay un estado especial de la cetoacidosis diabética en la que los niveles de glucosa van a ser normales y este se va a denominar la cetoacidosis diabética pero euglicémica. Ahora, esta se puede producir en pacientes con deficiencia de insulina que toman además medicamentos como por ejemplo los SGLT2 que van a impedir la reabsorción de glucosa en el túbulo contorneado proximal, de manera que hay exceso de glucosuria pero niveles plasmáticos de glucosa normales. Esta patología va a compartir parámetros de diagnóstico con la cetoacidosis diabética, pero con la excepción de tener una glucosa menor a 250 miligramos por decilitro. Ok, para afianzar un poquito lo que acabamos de ver, vamos a realizar un caso clínico que nos indica que tenemos una mujer de 25 años que es traída de emergencia por presentar debilidad y confusión y que además hace 2 semanas presenta poliuria, polidipsia y polifagia. Al examen físico tenemos una frecuencia cardíaca de 92, una respiratoria de 26, tenemos que estar letárgica y confundida, pero responde a órdenes básicas y además tiene un aliento afrutado. Nos indica que en los exámenes de laboratorio tenemos una glucosa plasmática de 425, un pH de 7,20, un bicarbonato en 12, un potasio en 3,8 y que además se hace el diagnóstico de cetoacidosis diabética en la emergencia. Ok, el siguiente enunciado dice, la paciente debe tener deficiencia de la hormona ¿qué? Y bueno, luego de estar seguros del diagnóstico que es cetoacidosis diabética, podemos responder a esta pregunta que básicamente nos dice indicar una de las funciones de la hormona deficiente en este caso, que va a ser la insulina. Entonces, vamos a repasar un poquito acerca de las hormonas del páncreas endocrino implicadas en esta patología, que son principalmente la insulina y el glucagón. Recordemos que la insulina va a ser producida por las células beta del páncreas endocrino, mientras que el glucagón por las células alfa. Recordamos también las funciones de la insulina, que van a ser básicamente anabólicas, que son, por ejemplo, el aumento de la captación de glucosa en músculo y tejido adiposo, además del aumento de la glucogenogénesis, o sea, el aumento de glucógeno, seguido del aumento de la síntesis de lípidos y proteínas. Eso también va a ser acompañado de la disminución de lipólisis y también de la disminución de gluconeogénesis. Y bueno, las funciones del glucagón son antagónicas, son catabólicas y van a ser el aumento de la gluconeogénesis, el aumento de la glucogenólisis, el aumento de la lipólisis y el aumento de la cetogénesis. Entonces, conociendo esto, podemos identificar que la respuesta es la alternativa A, inhibe la glucogenogénesis. Para pensarlo un poco más, vamos a ver otro caso clínico. Eso nos va a indicar que tenemos un varón de 17 años con antecedente de diabetes mellitus diagnosticado hace 2 años, que va a acudir a emergencia por presentar en los últimos 3 días poliuria, polidipsia. Además se le va a realizar un dosaje de glucosa que va a salir en 685, también un NAGA que va a arrojarnos un pH de 7,10, un PCO2 de 29, un bicarbonato en 11, un PO2 en 90, creatinina en 1,1, sodio en 136, potasio en 3,8 miliequivalentes, cloro en 101 y principalmente cetonas en orina. Ahora, sobre la patogenia del cuadro nos indican marcar el enunciado correcto. Ok, entonces, por la clínica, la presencia de cetoácidos en la orina y también el AGA que va a indicar acidosis, además de otros parámetros, podríamos sospechar que se trata de una cetoacidosis diabética. Esto va a cobrar más fuerza si consideramos que el paciente tuvo el diagnóstico de diabetes mellitus hace 2 años, lo que nos podría indicar que se trata de diabetes mellitus tipo 1 debido a que ese es el grupo en el que usualmente se presenta, o sea, en jóvenes. Ahora, inicialmente quizá por el valor de la glucosa podríamos pensar que se trata de un estado hiperosmolar hiperglicémico, pero al analizar los otros parámetros queda claro que se trata de una cetoacidosis diabética. Entonces, la pregunta nos pide identificar la alternativa que cuadra con esta patología. Tenemos primero que el déficit de insulina y aumento de hormonas contrarreguladoras inhibe el metabolismo de triglicéridos en ácidos grasos libres y glicerol. Y ahora, esto es incorrecto porque es justamente el déficit de insulina lo que va a producir la degradación de lípidos en glicerol y ácidos grasos. Ahora, lo siguiente es la alternativa B, que dice el aumento de hormonas contrarreguladoras va a incrementar la glucogenólisis, la gluconeogénesis y la captación periférica de glucosa por tejidos periféricos. Ahora, lo errado en esta alternativa es que las hormonas contrarreguladoras no permiten la captación de glucosa en tejidos periféricos. Lo que sí es correcto son los otros 2 procesos mencionados. Ahora, la alternativa C nos indica, se produce debido a una mayor producción de cuerpos cetónicos en el hígado. Esta alternativa es la correcta porque en el cuadro de cetoacidosis este va a ser producido por la formación de cuerpos cetónicos, especialmente a nivel hepático. Entonces, esta es la alternativa correcta.
Y finalmente tenemos una alternativa que dice, la acidosis metabólica se va a producir debido a una mayor pérdida de bicarbonato por el riñón. Y esto es incorrecto, ya que la acidosis se va a producir por el exceso de formación de cuerpos cetónicos, que son moléculas que van a producir la acidosis como consecuencia de saturación de sistemas buffer. Es especialmente el beta-hidroxibutirato el que va a producir este desbalance y va a promover la eliminación de bicarbonato y en consecuencia la baja de pH, pero no es directamente. Entonces la respuesta va a ser la alternativa C. Ok, seguimos con la exposición. Ahora vamos a hablar acerca de los factores precipitantes. Primero comentarles que ambas crisis suelen ser desencadenadas por factores que van a aumentar la demanda de insulina o que interfieren con su acción. La relevancia de identificarlos prontamente es que es parte fundamental del manejo en ambos tipos, ya que es la clave para la resolución de estos cuadros, identificar la causa subyacente y también resolverla. Ahora, los principales factores precipitantes se pueden clasificar en factores infecciosos, errores en el tratamiento, síndromes médicos, causas farmacológicas y factores físicos, fisiológicos, emocionales. Comenzamos con las infecciones, que son las más comunes. Usualmente son el 30 a 50% de la causalidad de todos los cuadros. Primero, hay que considerar que las infecciones generan un estado de estrés metabólico con aumento de hormonas contrarreguladoras y también aumento de factores inflamatorios que van a aumentar la resistencia a insulina y que también van a favorecer la hiperglicemia. Entre estas, las más comunes tenemos, por ejemplo, la neumonía, las infecciones del tracto urinario, la sepsis, también infecciones de piel y tejidos blandos y finalmente el pie diabético infectado, que es especialmente frecuente obviamente en este tipo de pacientes. Lo siguiente es la omisión o reducción, mal uso de la insulina de manera médica. Esto puede ser por diversas causas, puede ser abandono del tratamiento, especialmente en pacientes con diabetes mellitus tipo 1, y esto puede ser producido por diferentes factores, como por ejemplo que no estén correctamente educados, o que no se les haya indicado correctamente cuáles son las consecuencias de no tomar el tratamiento, o que también haya un tratamiento inadecuado, por ejemplo, mal funcionamiento de las bombas de infusión de insulina u otros medicamentos. Los siguientes son los síndromes médicos, que van a implicar cualquier enfermedad grave que puede precipitar una crisis hiperglucémica al aumentar el metabolismo basal y generar un estado hipercatabólico. Las condiciones más comunes que se tienen son usualmente el infarto agudo de miocardio, los accidentes cerebrovasculares, las pancreatitis, traumatismos y también cirugías. Ahora, lo que hacen estos eventos en general es aumentar el estrés oxidativo y también la inflamación, lo que va a empeorar la resistencia a la insulina y también va a promover la hiperglicemia, como mencioné anteriormente. Ahora, tenemos un factor bastante relevante, que es el uso de fármacos hiperglicemiantes. Algunos medicamentos pueden inducir hiperglicemia o desencadenar una crisis en pacientes que ya tienen predisposición a. Entre ellos van a estar, por ejemplo, los glucocorticoides, que van a tener aumento de la gluconeogénesis hepática y también de la resistencia a la insulina. También tenemos, por ejemplo, los diuréticos, especialmente los tiazídicos y los de ASA, ya que van a promover la deshidratación y depresión de potasio, afectando la secreción de insulina. Sí, tenemos también a los beta blockers, que van a enmascarar los síntomas de hiperglicemia y van a alterar también la regulación de la glucosa. Tenemos también antipsicóticos atípicos, como por ejemplo la olanzapina, risperidona o clozapina, que van a aumentar la resistencia a la insulina y van a promover el síndrome metabólico. Y finalmente tenemos a fármacos que son parte del manejo de la diabetes, como por ejemplo los inhibidores de SGLT2, o sea, empaglifosina o depaglifosina u otros, ya que van a tener, últimamente son bastante usados, ya que tienen gran eficacia para la prevención de desenlaces cardiovasculares, pero utilizados en pacientes con diabetes mellitus tipo 1 tienen la posibilidad de inducción de cetoacidosis diabética, pero euglicémica, que mencionamos anteriormente. O sea, una cetoacidosis diabética que no cumple con el criterio de glucosa, sino que va a tener una glucosa menor a 250 miligramos por decilitro. Entonces, siempre evalúen qué medicamentos están tomando los pacientes con los pacientes que lleguen a emergencia con este tipo de crisis. Y finalmente tenemos factores fisiológicos y emocionales, y esto debido a que pueden haber ciertos estados que van a inducir la liberación de hormonas contrarreguladoras, como por ejemplo estrés emocional severo, que va a producir secreción de catecolaminas, o quizá consumo excesivo de alcohol, que puede provocar una hipoglucemia inicial seguido de un repote hiperglucémico, y finalmente deshidratación severa. Y esto es especialmente frecuente en pacientes con estado hiperosmolar hiperglicémico.
Veamos otro caso clínico para afianzar lo que acabamos de ver. Tenemos una paciente mujer de 65 con antecedente de hipertensión en tratamiento con enalapril y también con diabetes mellitus tipo 2 de larga data, en tratamiento irregular con medicación oral de la que no recuerdo el nombre y también con insulina basal. Ella es traída de emergencia con un tiempo de enfermedad de 7 días caracterizado por malestar general, náuseas, vómitos, dolor abdominal difuso y también trastorno del sensorio. Al examen físico tenemos una PA de 110/50, una temperatura de 37,5, cardíaca de 95, un Glasgow en 12, o sea que me va a indicar una alteración del estado de conciencia. También tenemos exámenes de laboratorio que nos van a indicar una glucosa en 210, urea en 40, creatinina en 1,1, sodio en 140, potasio en 3,4, cloro en 102, leucocitos en 13.200, hemoglobina en 14,5, un pH arterial en 7,01 y también un PO2 de 99, un PSO2 de 20, un bicarbonato en 8 y finalmente el examen de orina principalmente nos va a indicar la presencia de cetonas. Ahora, la pregunta nos dice, ¿cuál de los siguientes grupos de medicamentos podría ser la causa de este cuadro? Primero, las características de esta paciente nos indican que se podría tratar de una complicación aguda de la diabetes, esto por la irregularidad en el tratamiento. Luego tenemos características clínicas como por ejemplo que sea un cuadro insidioso y además el trastorno del sensorio. Estos dos van a estar relacionados más comúnmente con el estadio preosmolar hiperglicémico, pero el dolor abdominal difuso va a estar relacionado más frecuentemente con la cetoacidosis diabética. De todas maneras, podemos sospechar de esta última por otras características del paciente, como por ejemplo que tenga un pH arterial en 7,01 y también que tenga la presencia de cetonas en orina. Lo siguiente que vamos a hacer para el diagnóstico de cetoacidosis diabética es calcular el anion gap. Y en eso sí tienen que saber que cada que se tiene uno de esos estados se tiene que hacer una corrección del sodio. El sodio corregido en estos estados va a ser igual al sodio sérico más 1,1, que es el factor que vamos a considerar, a cada 100 gramos de glucosa aumentados desde 100. Entonces, en este caso, como tenemos 210, tenemos 110 miligramos por decilitro de glucosa adicionales. Entonces, como solo aumentado como desde 100, vamos a tener una multiplicación por hora en este caso. Entonces, en este caso, el sodio corregido va a ser 140 más 1,6, que va a ser 101,6. Y con eso ya podemos calcular el anion gap. Recordamos que el anion gap es el sodio menos el cloro menos el bicarbonato. Entonces tenemos 141,6 menos el cloro, que va a ser 100, menos el bicarbonato, que es 20. Y esto nos va a dar en total 21,6. Recordemos que el anion gap que estábamos considerando en cetoacidosis diabética para tener un anion gap elevado es de 12, y esto es bastante mayor. De manera que podemos confirmar que tenemos justo eso, una acidosis metabólica de anion gap elevado, que justamente corresponde a una cetoacidosis diabética. Entonces, previamente habíamos visto la cetoacidosis diabética euglicémica, que se ve especialmente en pacientes que llevan tratamiento con inhibidores de SGLT2, ya que este va a impedir la reabsorción de glucosa en el túbulo contorneado proximal, de manera que hay exceso de glucosuria y niveles plasmáticos disminuidos que promueven la liberación de glucagón y lipólisis y la cetoacidosis en consecuencia. Entonces, aquí la alternativa correcta son inhibidores de SGLT2. La presentación clínica, tenemos que ambas emergencias van a compartir síntomas iniciales de hiperglicemia, pero hay algunas características que nos van a permitir diferenciarlas y guiar el abordaje diagnóstico en consecuencia. Ahora, independientemente del tipo de crisis que tengamos, los pacientes suelen tener síntomas relacionados a la hiperglicemia, como mencioné, y también a la deshidratación, como por ejemplo la poliuria, la polidipsia, la pérdida de peso, las náuseas y vómitos y algunos signos de deshidratación, como por ejemplo la sequedad de mucosas, la piel seca, hipotensión ortostática, taquicardia, entre otros. Ahora, vamos a ver algunas diferencias entre ambas. Primero tenemos que la cetoacidosis se va a presentar en un periodo un poco más agudo. Este se va a desarrollar en días u horas y también va a debutar con síntomas gastrointestinales, como por ejemplo vómitos y náuseas, que van a ser secundarios a la acidosis metabólica. Además, es característico que estos pacientes tengan dolor abdominal, que en algunos casos puede simular un cuadro quirúrgico agudo, como por ejemplo apendicitis, y esto especialmente en niños.
Esto se debe a que los cuerpos cetónicos van a poder irritar a los nervios y en consecuencia causar este tipo de dolor. Lo siguiente que tenemos en cetoacidosis diabética es la respiración de Kussmaul, que va a ser una hiperventilación que va a ser profunda y también rápida, y esto como consecuencia, como compensación de la acidosis. Ahora, lo grave de esto es que hay una posibilidad de fatiga a la larga y también de falla respiratoria. Además, también tenemos la presencia de aliento cetónico o afrutado debido a la excreción de acetona por vía respiratoria, como mencioné anteriormente. Y finalmente, tenemos que aquí el estado de conciencia va a ser variable. Ahora, respecto al estado hiperglucémico hiperosmolar, tenemos que este va a tener un cuadro un poco más insidioso o subagudo, se va a desarrollar de días a semanas y tiene una progresión un poco más lenta en consecuencia. En este tipo de estados es bastante frecuente tener alteración del estado mental, que va a variar desde confusión hasta coma, y esto debido al exceso de osmolaridad en sangre. Esto también se puede expresar como por ejemplo con síntomas neurológicos focales, como por ejemplo hemiparesias o convulsiones, que pueden simular una ACV, por ejemplo, y también compromiso general. O sea, tener alteraciones generales en el sensorio y además puede tener fiebre o tos. Y finalmente, en este caso también vamos a tener una deshidratación un poco más severa, que va posiblemente estar acompañada de hipotensión grave, taquicardia y signos de shock hipovolémico en los casos más avanzados. Ahora, algo que sí es importante mencionar es a qué tipo de diabetes se relacionan más. La cetoacidosis se relaciona más frecuentemente con diabetes tipo 1, mientras que el estado hiperosmolar hiperglicémico se relaciona más con diabetes tipo 2. Y esto se va a considerar de relevancia porque, o sea, son personas mayores las que tienen diabetes tipo 2 y también tienen más comorbilidades, lo que va a agravar el cuadro y tener en consecuencia una mayor mortalidad, por ejemplo. Ahora, les dejo este cuadrito que indica un poco más de signos y síntomas característicos de ambas emergencias de la diabetes para que lo revisen posteriormente, y pasamos con un caso clínico para explicarlo un poquito mejor. Bueno, tenemos primero a un varón de 65 años con antecedente de diabetes tipo 2 e infarto agudo de miocardio en tratamiento irregular con insulina galglina, también metmorfina, ácido acetilsalicílico y atorvastatina. Además, los familiares nos van a referir que 4 semanas antes del ingreso notaron al paciente con aumento de sed y de orina, por lo que consumía grandes cantidades de jugos azucarados. Además, presenta hace una semana desorientación y somnolencia que han ido aumentando. Al examen físico tenemos una PA de 90 en 50, una frecuencia cardíaca en 110, un peso aproximado de 60. Tenemos como examen físico que tiene mucosas secas y que reacciona solo a estímulos olorosos y verbales fuertes, y tampoco tiene signos de focalización. Los exámenes auxiliares nos van a indicar un pH de 7,31, un bicarbonato en 20, un potasio en 3,5, un sodio en 132, un cloro en 100, glucosa en 1082, creatinina en 1,1 y urin 60. Ahora, la pregunta nos indica, ¿qué diagnóstico explicaría el cuadro clínico del paciente? Vamos a ver que algunas de las características clínicas de los pacientes pueden indicarnos que se trata de una emergencia u otra antes de realizar exámenes de laboratorio y hacer cálculos. Por ejemplo, tenemos primero que se trata de un paciente mayor con antecedentes de diabetes mellitus tipo 2, y esto ya nos va a indicar que se trata probablemente de un estado hiperosmolar hiperglicémico. Entonces, luego vamos con los síntomas clínicos, como por ejemplo polidipsia y poliuria, que como vimos antes son comunes en ambos. Y finalmente nos indican que es un cuadro insidioso, pues ha tomado aproximadamente una semana y tiene alteración del estado de conciencia. Además, en el examen físico se van a encontrar signos de deshidratación grave, por ejemplo, la hipotensión. Entonces, la conjunción de todos estos nos va a reforzar la sospecha inicial de estado hiperosmolar hiperglicémico. Ahora, vamos a ver los exámenes auxiliares para confirmarlo. Primero, hay que ver que la glucosa está altísima. Esto ya es indicativo también de un estado hiperosmolar hiperglicémico. Y además, el pH no cuadra con el criterio de la acidosis. Entonces, luego de hacer el cálculo de la osmolaridad, vemos que esta sale en 363,51, y esto es mucho mayor que el 320 indicado para el diagnóstico de estado hiperosmolar hiperglicémico. Entonces, la respuesta en esta pregunta es la alternativa E. Lo siguiente es tener los criterios diagnósticos para identificar la patología a la que nos estamos enfrentando. Aquí les vuelvo a dejar la tabla de los criterios de cetoacidosis diabética y de estado hiperosmolar hiperglicémico. En el caso de la cetoacidosis, verán que hay una subclasificación en función de la severidad del cuadro. Para definir en cuál irá, solo tienen que es suficiente con tener uno del parámetro más grave para definirlo como tal.
Entonces, para la definición de variables clave, como por ejemplo el anion gap y la osmolaridad, es necesario emplear el valor del sodio. Para el mismo se tiene que hacer la corrección de este debido a la hiperglicemia, ya que en consecuencia de ser un metabolito osmóticamente activo va a producir deshidratación y una pseudohiponatremia. Entonces, el cálculo de esta corrección se va a realizar sumando un miliequivalente por litro al valor de sodio por cada 100 miligramos por decilitro de glucosa por encima de los 100 miligramos por decilitro. Es con el valor corregido que luego se pueden hacer los cálculos de osmolaridad y anion gap, y con eso ya es posible hacer los diagnósticos respectivos. Además, se debe realizar una corrección del potasio por las modificaciones del pH. Esto se realiza sumando al valor sérico 0.6 por cada caída de 0.1 en el pH, como está indicado acá en la fórmula. Le dejo las otras fórmulas, o sea, del anion gap y de la osmolaridad sérica, para que las tengan de referencia para la resolución de sus casos clínicos. Además, les dejo esta tabla publicada en junio del 2024 como parte del consenso de diferentes sociedades endocrinológicas como la Asociación Americana de Diabetes o ADA y también la Asociación Europea para el Estudio de la Diabetes o EASD, entre otras. Este consenso presenta algunas modificaciones respecto a los parámetros que solieron utilizarse. Se van a indicar que los siguientes 3 componentes deben estar presentes para hacer el diagnóstico de cetoacidosis diabética. Y estos van a ser, primero, tener un valor de al menos 200 de glucosa en sangre o un diagnóstico previo de diabetes. Y esto debido a la identificación de cada vez más casos de cetoacidosis diabética pero euglicémica, que como mencioné se da principalmente por el uso de inhibidores de SGLT2, pero que también puede ser relacionado a otros estados que impiden la gluconeogénesis, como por ejemplo el uso de alcohol o también la falla hepática. Luego tenemos que la evaluación de la cetonemia se puede realizar de forma semi-cuantitativa mediante la reacción de nitroprursida en orina o en suero, que va a medir el ácido acetilacético, pero no va a medir el beta-hidroxibutirato, que es el principal que está en la sangre y es el principal producido en la cetoacidosis diabética. Pero también puede ser medido cuantitativamente, ahora sí midiendo el beta-hidroxibutirato en la sangre. Ahora, cabe recalcar que ambas tienen similar sensibilidad, pero el beta-hidroxibutirato es más específico para la cetoacidosis diabética, ya que el ácido acetilacético queda en sangre incluso después de la resolución de la cetoacidosis. Finalmente, se va a determinar que la acidosis metabólica con el pH junto a una concentración de bicarbonato menor a 18, como indica acá. Lo siguiente es indicar que ya no se considera el anion gap para el diagnóstico de cetoacidosis. Y esto es debido a que hay trastornos ácido-base mixtos que están presentes en aproximadamente un tercio de los pacientes con cetoacidosis. Y esto se debe a la diuresis osmótica y a la natriuresis inducidas por la hiperglicemia y también las náuseas y los vómitos, que van a producir una contracción de volumen y en consecuencia alcalosis metabólica. Y también una alcalosis respiratoria compensatoria también causada por la hiperventilación, que como mencioné es la respiración de Kussmaul. Entonces, lo que se va a mantener, lo que sí se mantiene es la subclasificación en leve, moderado, severa en función a los parámetros que vimos anteriormente. Ahora, los criterios para la definición de estadio hiperosmolar hiperglicémico son los siguientes y los 4 tienen que estar presentes. El primero, el parámetro de hiperglicemia mayor a 600, luego también el parámetro de la hiperosmolaridad, que en este caso va a ser mayor a 300 milosmol por kilogramo, o puede ser también, o sea, el cálculo tanto de la osmolaridad efectiva como de la osmolaridad total, que en el caso de la efectiva va a ser mayor a 300 milosmoles y en el caso de la total va a ser mayor a 320. También se tiene que tener una ausencia de cetonemia significativa y finalmente también tiene que haber una ausencia de acidosis. Veamos un caso clínico para afianzar todo esto. Tenemos a un paciente varón de 48 años que ingresa a la emergencia por trastorno del sensorio. La esposa nos va a referir incremento de la micción y del sed desde hace 7 días, y hace 2 días presenta tos, fiebre y dificultad respiratoria. Además, no tiene antecedentes de relevancia. Tenemos que el examen tiene una frecuencia cardíaca de 88, una frecuencia respiratoria de 24, una PA de 90/60, tiene regular estado general y también regular estado de hidratación. Tiene además mucosas solares secas, el murmullo vesicular pasa disminuido en la base del hemitórax derecho, tiene presencia de crépitos también y el paciente responde a estímulos olorosos.
Los exámenes auxiliares nos van a indicar una glucosa en 685, un pH en 7,31, un bicarbonato en 18, un sodio en 149, un potasio en 3,5, un lactato en 3,4, creatinina en 1,02 y finalmente el examen de orina nos va a indicar la presencia de cetonas, una cruz sobre 3 y una hemoglobina glicosilada en 10,5. La pregunta nos indica cuál va a ser nuestra presunción diagnóstica. De acuerdo, tenemos trastornos del sensorio y crepitus y ambos nos pueden indicar una neumonía basal como desencadenante de este cuadro. Ahora, pasamos a ver algunos parámetros como por ejemplo el de la glucosa. La glucosa está en 685 y esto cumple tanto con cetoacidosis como con estado hiperosmolar hiperglicémico. Ahora, hay que ver otros parámetros para definir cuál va a ser el cuadro, ¿no? Lo siguiente que podríamos revisar es el pH. El pH está en 7,31 y como vimos anteriormente, se debe tener un pH menor de 7,3 para definir una cetoacidosis diabética. Entonces ya podemos ir descartándolo. Además, tenemos la presencia de cetonas, pero una cruz sobre 3. Y como vimos en el slide anterior, es necesario tener al menos 2 cruces sobre 3 para realizar el diagnóstico. Entonces, nuestra presunción diagnóstica, considerando todo lo mencionado anteriormente, es que se trata de un estadio hiperosmolar no cetóxico. Lo siguiente que vamos a ver es el manejo. Y antes de comenzar con el manejo específico de las emergencias hiperglicémicas, considero importante recordar que deben tratarse como tal, o sea, como emergencias, y se deben iniciar los protocolos iniciales para estabilización antes de proceder con cualquier otra prueba. Recordemos siempre el sistema ABCDE para el abordaje inicial de pacientes, que comprende los componentes generales de la cadena de mantenimiento de una vía aérea, por ejemplo, asegurar la ventilación, también asegurar la circulación, determinar el deterioro neurológico mediante escalas de coma, por ejemplo, y también de reflejos, y finalmente la inspección de la totalidad del paciente. Les dejo esta tabla de resumen para que las puedan revisar con más calma y que trata todo lo que acabo de mencionar. Ahora, veamos los principios generales del manejo de las crisis hiperglicémicas. Recordamos que ambas crisis tienen patogénesis similares que consisten en la deficiencia de insulina y aumento de hormonas contrarreguladoras, además de pérdida de fluidos y electrolitos. Entonces, el manejo de ambas es más o menos similar y se va a basar en 4 pilares fundamentales. El primero, el de la reposición de líquidos, seguido de la insulinoterapia, continuando con la corrección de trastornos electrolíticos y finalmente pasando a la identificación de la causa subyacente y también de su tratamiento. Esta tabla va a contener el algoritmo del manejo de ambas crisis y vamos a ir desglosándola de poco a poco. Primero, tenemos la reposición de líquidos. El objetivo de esto va a ser la administración de fluidos intravenosos para la corrección de la hipovolemia y también de la hiperosmolaridad. La reanimación inicial con líquidos intravenosos va a restablecer el volumen intravascular circulante efectivo, lo que va a aumentar la perfusión y en consecuencia disminuir la formación de lactato y también va a mejorar la perfusión renal, lo que en consecuencia va a tener una mayor excreción de glucosa y también de cuerpos cetónicos, además de corregir los déficits de electrolitos y también disminuir la osmolaridad plasmática. Ahora, la corrección de un déficit de líquidos va a mejorar la sensibilidad a la insulina, ya que va a reducir la concentración de hormonas contrarreguladoras. Y finalmente, es relevante mencionarles que es muy importante el tratamiento de la hiperosmolaridad, ya que esto va a mejorar la respuesta de la insulina administrada después. Pero hay que recordar también que esta no debe ser corregida muy rápidamente debido al riesgo posterior de edema cerebral. Ahora, hay algunas soluciones que podemos elegir. Tenemos primero al salino isotónico o la solución salina al 0,9%. Esta, si bien es bastante eficaz, su uso en volúmenes bastante grandes puede provocar una acidosis metabólica con un GAP normal pero hiperclorémico, y esto va a tener como consecuencia una estadía prolongada en hospital y también en UCI. Lo siguiente que podemos utilizar es la solución salina al medio, o sea, es salino al 0,45. Y esta está indicada solo cuando la osmolaridad o la natremia no disminuyen a pesar de tener un balance hídrico positivo y también a tener un adecuado uso de la insulina. Y finalmente tenemos a los cristaloides, como por ejemplo el lactato de Ringer. Esto es especialmente novedoso, ya que hay estudios nuevos que han reportado que la administración de estas soluciones resultan en una resolución más rápida de patologías como por ejemplo la cetoacidosis, y eso va a tener como consecuencia menores estancias hospitalarias y menores complicaciones. Okay. Lo siguiente que tenemos es la velocidad de administración.
vamos a tener que, esta es dependiente del estado de hidratación del paciente. Vamos a tener que primero, si hay un choque hipovolémico, sí o sí tenemos que administrar de 1 a 1,5 litros de salino isotónico en la primera hora. Posterior a esto, el reemplazo de líquidos va a depender del estado de hidratación de los pacientes, o sea, va a depender de la evaluación de la presión arterial, la frecuencia cardíaca, entre otros. Y bueno, aquellos pacientes que no tienen un choque hipovolémico, es posible administrarles de medio litro a 1 litro en las primeras 2 a 4 horas. Lo siguiente es el mantenimiento. Esto va a ser diferente en función a si se trata de cetocidosis o si se trata de estadio hiperosmolar hiperglicémico. Primero veremos que las cetocidosis se van a resolver en aproximadamente 4 a 8 horas. Y, o sea, van a disminuir su glucosa a menos de 250 en ese tiempo. Pero eso no implica que la cetocidosis per se se haya resuelto. Entonces, una vez que sucede esta disminución, lo que se tiene que hacer es agregar al salino una solución de dextrosa al 5 al 10%, y esto con el fin de prevenir la hipoglucemia y también permitir la administración continua de insulina hasta que se corrija la cetonemia. Ahora, hay un caso especial, el de la cetocidosis euglicémica, en la que se va a tener que añadir la dextrosa desde el inicio. Y ya está. Lo siguiente es el estado hiperosmolar hiperglicémico, que va a tener un descenso a la normalidad en aproximadamente 8 a 10 horas, pero hay que procurar que la baja de glucosa no sea mayor a 90, 120 miligramos por decilitro por hora, ya que esto puede causar edema cerebral. Ahora, también hay que tener en consideración la disminución del sodio. Esta tampoco debe superar los 10 milimol por litro en 24 horas. Y también hay que considerar que la caída de la osmolaridad no debe ser mayor a 3 a 8 milosmoles por kilogramo por hora para evitar riesgo de complicaciones neurológicas también. Vemos un caso clínico para afianzar esto. Tenemos primero que nos dicen que se trata de un paciente varón de 20 años que acude a emergencia por presentar dolor abdominal difuso hace 3 horas, niega deposiciones líquidas, en las semanas previas ha notado polidipsia, poliuria y pérdida de peso. Su pareja refiere que nota un olor peculiar en el aliento, que respira más frecuentemente y que está somnoliento y agotado. En el examen físico tenemos una PA en 90,50, una cardíaca en 120, respiratoria en 30. Tiene un peso aproximado de 50 kilogramos, un abdomen blando, depresible, doloroso, la palpación difusa. Tampoco tiene signos peritoneales, está lúcido y orientado en las 3 esferas. Además, tenemos exámenes auxiliares como por ejemplo el de glucosa, que nos indica que tiene 450 miligramos por decilitro en sangre, un pH de 7,01, bicarbonato en 8, un sodio en 126, un potasio en 3,2, un cloro en 90, un beta-hidroxibutirato en 4,5, que es mayor que el valor normal. Ahora, la pregunta nos indica, según su sospecha diagnóstica, el primer paso de tratamiento es... los exámenes auxiliares nos van a indicar un estado de cetocidosis diabética, ya que el pH es menor de 7,3 y también hay presencia de cetoácidos en sangre y además la glucosa es mayor a 200. Y como vimos, el primer tratamiento en esos pacientes va a ser siempre la reposición de líquidos, o sea, la estabilización hemodinámica. Así que veamos las alternativas. Primero tenemos iniciar insulina inmediatamente. La aplicación de insulina inmediatamente, o sea, puede tener algunas consecuencias, entonces tiene algunas contraindicaciones, especialmente relacionadas al potasio. Y de todas maneras no es el primer paso de abordaje, como mencionamos anteriormente. Lo siguiente es suplementar con bicarbonato sódico. La suplementación con bicarbonato no es de los pasos iniciales y también tiene indicaciones específicas, así que esta tampoco es la alternativa correcta. Y finalmente seguimos con la hidratación, por ejemplo, con con salino isotónico, o sea, con salino al 0,9%. Aquí vemos que esta es la mejor opción para este caso, porque siempre en caso de emergencia, como mencionamos, lo que se hace es administrar salino isotónico. Entonces, esta sería la alternativa correcta. Ahora, la siguiente nos indica buscar el factor desencadenante. Pese a que la identificación de la causa subyacente es bastante relevante para la resolución, este no es el principal no es el primer objetivo en los pacientes. El primer objetivo siempre debe ser estabilizarlos. Y finalmente tenemos la hidratación con salino al medio. No es indicada en este caso porque, como mencionamos, es cuando luego de un intento de corrección con salino isotónico se tiene una osmolaridad normal y también una natremia que no varían. Solo en esos casos se recomienda el salino isotónico. Entonces la respuesta en este caso va a ser la letra C.
sigamos con el manejo de la insulina. El objetivo de la insulinoterapia va a ser disminuir la concentración de glucosa, principalmente por disminución de producción de glucosa hepática, además de disminución de la producción de cetonas por reducción de lipólisis y también la secreción de glucagón. La terapia con insulina es un pilar fundamental del tratamiento de ambas crisis y debe iniciarse lo antes posible después del diagnóstico. Eso sí, considerando siempre que el abordaje inicial es la corrección del estado hemodinámico y también considerar las contraindicaciones con anormalidades en otros electrolitos como por ejemplo el potasio. La única contraindicación es tener un potasio menor a 3 miliequivalentes, ya que puede empeorar la hipocalemia. Ahora, las elecciones pueden ser variadas, pueden ser o insulina subcutánea o insulina en infusión. Pasemos al manejo específico ahora. Veremos primero que tenemos en cetoacidosis, ya sea en leve, moderado o severa. Tenemos la administración de insulina endovenosa en bolo de 0.1 unidades por kilogramo. Vemos que luego de esta administración inicial, dentro de los siguientes 5 minutos, se debe dar una infusión, ahora sí, continua de insulina en 0.1 unidades por kilogramo por hora. Ahora, se espera una reducción de aproximadamente 50-70 miligramos por decilitro por hora, pero si no se alcanza ese objetivo, se debe revisar la vía y si está bien, entonces se debe duplicar la dosis para alcanzar el objetivo de reducción de glucosa. Ahora, luego de esto, es importante recalcar que pueden haber dos alternativas, o sea, pueden indicar análogos de rápida acción de la insulina que se van a indicar solo en casos leves de cetoacidosis diabética. Lo siguiente es ver que apenas la insulina baje a menos de 250 miligramos por decilitro, se debe añadir a la infusión de salino isotónico que mencionamos anteriormente, se debe añadir dextrosa, y esto con el fin de evitar la hipocalemia. Ahora, la reducción de la insulina en este caso va a ser a la mitad. Entonces, si estaba administrado inicialmente 0.1 unidades, ahora voy a administrar 0.05 unidades, ¿de acuerdo? Lo siguiente que vamos a tener es el estado hiperosmolar hiperglicémico. En este caso vamos a tener dos alternativas. Si la cetonemia va a ser significativa, como menciono acá, o sea, el beta-hidroxibutirato va a ser mayor a 3 y también podemos tener una cetonuria de 2 cruces o también un pH disminuido o un bicarbonato disminuido también menor a 18. Vamos a tener que tenemos como un estado mixto entre cetoacidosis y también estado hiperosmolar hiperglicémico. Entonces se va a tratar como tal. Vamos a tener la infusión intravenosa de 0.1 unidades, igual que en la cetoacidosis diabética. Pero si no cumple con estos parámetros y se trata de mayormente un estado hiperosmolar hiperglicémico, entonces comenzamos con insulina regular endovenosa en infusión de 0.5 unidades por kilogramo por hora. Ok, ahora lo siguiente que quería mencionarles es como a manera de repaso algunas de las presentaciones de insulina con sus tiempos de acción y picos. Tenemos algunas insulinas de rápida acción que mencioné anteriormente, por ejemplo, que pueden ser el Aspart, el Lispro y la glicina. Estas van a tener un inicio de acción de aproximadamente entre 15 a 30 minutos después de la administración, un pico dentro de una hora a 3 horas y también duran poco, duran entre 3 a 5 horas. Las siguientes son de corta acción y aquí están la insulina endovenosa. Es la única que se da endovenosa. Esta tiene un inicio de acción dentro de 30 a 60 minutos, hace un pico de 2 a 5 horas y dura aproximadamente de 5 a 8 horas. Lo siguiente que tenemos son insulinas de intermedia acción, como por ejemplo la NPH. Esta tiene un inicio de acción de 1 a 2 horas después, hace un pico de 5 a 8 horas y finalmente dura hasta 18 horas. Y luego tenemos las de larga acción, que son por ejemplo Garglina, Demetil y también Degludec. Estas no tienen un pico y como ven acá van a tener una duración bastante prolongada, van a tener una duración de aproximadamente 42 horas. Ahora, vemos el siguiente caso clínico para afianzar lo que acabamos de ver. Tenemos una mujer de 15 años con diagnóstico de diabetes mellitus tipo 1 sin tratamiento, que es traída a la emergencia inconsciente. Al examen físico tenemos que tiene una frecuencia respiratoria de 26, una cardíaca de 110, una presión arterial de 100/60, también tiene una respiración profunda y rápida. En los exámenes de laboratorio nos indica que tiene una glucosa plasmática de 425, un pH de 7,20, un bicarbonato en 12 y además un potasio en 3,8.
Nos dicen que además se hace el diagnóstico de cetoacidosis diabética y se inicia tratamiento con insulina. El uso de insulina ocasionará directamente aumento de... Ok, la pregunta nos puede indicar qué aumento está ocasionado directamente por la administración de insulina en estos casos. Recordemos que los objetivos de la administración son disminuir la concentración de glucosa, principalmente por la disminución de producción de glucosa hepática, y también de disminuir la producción de cetonas por reducción de lipólisis y también por reducción de secreción de glucagón. Entonces veamos la alternativa A, que dice de la concentración de glucosa urinaria. A ver, la insulina tiene como funciones el aumento de la expresión de canales de glucosa en diversos tejidos, de manera que va a reducir la cantidad de glucosa en la sangre. Entonces, esta alternativa es incorrecta, puesto que solo con niveles séricos aumentados de glucosa se tiene como consecuencia la glucosuria. Entonces, esta no es. La siguiente nos dice de la concentración de potasio en sangre. Y eso tampoco es correcto, debido a que la insulina promueve la acción de la bomba de sodio potasio ATPasa, que va a producir la entrada de potasio a las células, lo que va a reducir su concentración sérica. Entonces, esta tampoco es correcta. Lo siguiente es del pH sanguíneo. Habíamos visto anteriormente que la insulina va a disminuir la producción de cetonas, lo que va a tener como consecuencia directa el aumento del pH sanguíneo, de manera que esta sí es la alternativa correcta. Luego tenemos de la frecuencia respiratoria. Hay que recordar que son los niveles bajos de insulina los que van a producir el estado de acidosis y los que finalmente pueden producir la respiración de Kussmaul, a la que hace referencia esta alternativa. Entonces, esta no es, la alternativa es la C, de pH sanguíneo. Lo siguiente es la corrección del potasio. Primero, recordamos que en cetoacidosis diabética tenemos un aumento aparente de los niveles de potasio, ya que tenemos una acidosis y también deficiencia de insulina que inducen el movimiento del potasio del intracelular al extracelular. Pero con la corrección de la insulina que vimos anteriormente y también con la administración de salino, el potasio potencialmente puede disminuir. Entonces, el manejo que realizamos es principalmente con el objetivo de prevenir la hipocalemia, ya que esta puede tener consecuencias fisiológicas bastante graves, como por ejemplo la predisposición a arritmias y también debilidad de músculos respiratorios y consecuentemente falla respiratoria. Entonces, vamos a tener que el manejo se da en función de los niveles de potasio que encontremos. Si tenemos un potasio menor a 3,5 milicovalentes por litro, no se debe para nada iniciar la administración de insulina hasta llegar a este límite. Lo siguiente es la administración de al menos 10 miliequivalentes por litro por hora que se va a añadir al salino, y también tenemos que tener en mente el estado especial de hipocalemia marcada, o sea, hipocalemia menor a 2,5 miliequivalentes por litro, que va a requerir de una mayor administración de potasio. En este caso va a ser de 40 miliequivalentes por hora. ¿De acuerdo? Ahora, tenemos el caso en el que el potasio puede estar entre 3,5 y 5 miliequivalentes por litro. En este caso, se puede añadir la insulina y también simultáneamente añadir potasio en 10 a 30 miliequivalentes por litro a cada litro de la solución endovenosa de salino. Lo siguiente que tenemos es la posibilidad de potasio mayor a 5 miliequivalentes por litro. Y en este caso sí se puede iniciar insulina sin correr algún riesgo de hipocalemia. Ahora, lo que sí debemos hacer para mantener esos niveles de potasio en un nivel adecuado es hacer un monitoreo frecuente. En estos casos se recomienda un monitoreo de aproximadamente luego de 2 horas de la administración de insulina y luego de 4 horas de la resolución de cetoacidosis. Y eso para evitar a toda costa la hipocalemia. Ahora, algo que capaz los ayuda también es que las unidades son equivalentes. Capaz ven en otra literatura que coloque milimol por litro. Y quiero recordarles que por tener carga más 1, va a tener como la misma equivalencia. O sea, mi equivalente en este caso va a ser equivalente a milimol por litro. De acuerdo, veamos un caso clínico para afianzar un poco esto. Tenemos a un varón de 65 años con diabetes mellitus tipo 2 en tratamiento regular con insulina garglina que acude a emergencias. Va a presentar desde hace 2 semanas polidipsia y poliuria, y 1 semana antes del ingreso se va a agregar tos productiva y sensación de alza térmica no cuantificada. Él es traído a emergencias por familiares, ya que notan tendencia al sueño y también malestar general. Al examen del ingreso presenta una PA en 90,65, una cardíaca en 112, una respiratoria en 25, un peso de 60,
Tiene también las mucosas orales secas, tiene crépitos en base derecha, tiene abdomen plano y depresible y también un Glasgow un poco disminuido. Además se tienen los siguientes resultados de exámenes auxiliares, como por ejemplo glucosa en 720, pH en 7,05, bicarbonato en 8, sodio en 132, cloro en 108, potasio en 4,8 y creatinina en 1,4. Nos indica que se realiza una hidratación con cloruro, o sea, con salino isotónico, administrándose 1,5 litros en 2 horas y además se administra un bolo de 6 unidades de insulina endovenosa. Se hace un control posterior con NAGA con los siguientes resultados. Se tiene que la glucosa ahora está en 550, el pH ahora está en 7,9, tenemos un bicarbonato en 11, una natremia en 135, un potasio en 3,8, un cloro en 100,6 y además tenemos que las funciones vitales han mejorado un poco, ahora está en 102/66, tiene una cardíaca de 105 y una respiratoria de 26. Y la pregunta nos indica cuál es la mejor conducta a seguir en este paciente. De acuerdo, en este caso primero vamos a determinar el diagnóstico inicial del paciente. Vamos a tener que tanto la glucosa elevada como el pH bajo nos van a dar el inicio de una cetoacidosis. Entonces, para confirmarlo, vamos a calcular el anion gap. Recuerden que antes de hacer esto se tiene que hacer la corrección de sodio, que en este caso va a ser, tenemos inicialmente 132 más 1,6, que es el factor, multiplicado por la cantidad de veces que se tiene 100 miligramos de glucosa por encima de 100 miligramos de glucosa, que en este caso va a ser 6. Entonces tenemos que esto es 141,6 y para calcular el anion gap tenemos que restar el cloro y el bicarbonato. Entonces esto va a ser menos 104 menos 8, y esto va a resultar en 29,6. Entonces esto va a cumplir el parámetro de anion gap mayor a 12 que se requiere para el diagnóstico de cetoacidosis diabética. Luego, ya confirmado ese diagnóstico, lo que hacen en el enunciado es hacer un manejo inicial con salino y también con una infusión inicial de glucosa. Ahora, luego de este manejo inicial lo que hacemos es monitorizar, ¿verdad? Vamos a monitorizarlo calculando nuevamente los niveles de electrolitos y también de glucosa en sangre. Entonces, el sodio corregido va a ser, dicen que ahora es de 135. Entonces, el sodio corregido va a ser 135 más 1,6 multiplicado, o sea, es el factor multiplicado por la cantidad de veces extra que tengo 100 sobre 100 de glucosa, que en este caso va a ser 4. Entonces, esto va a ser 135 más 6,4 y esto va a resultar en 141,4. Entonces, vemos que ambos niveles de sodio van a ser como que similares, entonces no ha habido una reducción de natremia adecuada. Esto ya nos podría indicar que hay que cambiar de solución isotónica a solución al medio. Además, lo siguiente que tenemos que ver es la insulina, ¿verdad? Vemos que la insulina estaba siendo administrada en 6 unidades por kilogramo, ¿verdad? Entonces, como no ha disminuido adecuadamente el valor de la glucosa, como se ve acá, a ver, aquí la glucosa inicial era de 720 y la glucosa actual es de 550. Y como vimos anteriormente, en el caso de la cetoacidosis, hay que esperar a la reducción de 250 para hacer el cambio, o sea, la modificación de insulina a la mitad de la dosis y también la adición de dextrosa para evitar la hipoglucemia. En este caso no pasa eso, de manera que hay que continuar con una infusión, como teníamos antes, de 6 unidades de insulina de manera endovenosa. Ahora, lo siguiente es ver el potasio, que también es relevante para esto. El potasio está en 4,8 y el corregido, o sea, el que es posterior al manejo inicial es de 3,8. Vemos que este valor cae justo dentro del parámetro que mencionábamos anteriormente, entre 3 y 5. Con este valor tendríamos que administrar una ampolla de cloruro de potasio adicional al salino. Entonces, eso es lo que vamos a hacer y vamos a ver las alternativas para corroborar eso.
Vemos que la alternativa C justo cuadra con nuestro cambio de hidratación de salino isotónico a salino al medio, también con una infusión de cloruro de potasio y también con una infusión normal de insulina endovenosa a velocidad de 6 unidades por hora. De manera que esa es la alternativa correcta. Porque recordemos que una indicación para cambiar de salino isotónico a salino al medio es que no se haya corregido adecuadamente la osmolaridad y que no se haya corregido la anatremia correctamente, que fue el caso anterior. Entonces se tiene que cambiar a salino al medio y además añadir glucosa porque 3,8 está dentro del parámetro de entre 3 y 5, y finalmente continuar con la infusión de glucosa normal porque no ha disminuido la glucosa hasta el punto de 250, que es cuando dijimos que había que cambiarlo a la mitad de la dosis inicial. De acuerdo, lo siguiente que tenemos es el manejo del bicarbonato y el fósforo. Y ambos tienen indicaciones bastante específicas en el manejo. El bicarbonato, es innecesario corregirlo en la mayoría de los pacientes y solo se va a considerar si el pH es menor a 6,9. Esto debido a que es una acidemia bastante grave y esto sí puede dar como consecuencia una arritmia cardíaca. Lo siguiente también que se considera para una corrección del bicarbonato es tener una hipercalemia letal, mayor a 6,4 miliequivalentes por litro, porque es la administración de bicarbonato, lo que va a llevar al potasio al interior celular y va a reducir su concentración plasmática, reduciendo así la hipercalemia letal. Finalmente, el manejo para esto va a ser la adición de 100 miliequivalentes de bicarbonato de sodio en 400 mililitros de agua estéril en 2 horas. O también se pueden dar 20 miliequivalentes por litro de cloruro de potasio si este potasio es menor de 5,3. Además, luego tenemos la corrección del fósforo. Y esto no se va a recomendar en todos los casos, tanto de cetoacidosis como de estado hiperosmolar hiperglicémico. Solo se va a considerar si hay una hipofosfatemia severa, es decir, menor a 1 miligramo por decilitro, y especialmente si se tiene una disfunción cardíaca o también anemias o también depresión respiratoria. Lo que se va a añadir para su manejo son 20 a 30 miliequivalentes endovenosos de estas soluciones. Bueno, lo siguiente es la transición de esquema de insulina. En este punto nos vamos a hacer la pregunta: ¿cómo hacer la descontinuación de la insulina en infusión? Hay que saber que esta descontinuación no se da de manera completa, no para uno para comenzar el otro, sino que tiene que haber una superposición de ambas por al menos 1 o 2 horas entre la administración de la insulina subcutánea, que va a ser de mantenimiento, y la suspensión de insulina endovenosa, que hemos visto que era el manejo inicial. Y esto con el objetivo de prevenir la recurrencia de la hiperglucemia o también de la cetoacidosis por esta transición. Entonces, se plantea el traslape cuando la glucosa se mantiene entre 150 y 200 en la cetoacidosis y cuando está entre 200 o 250 en el estado hipermolar hiperglicémico. Lo primero que se va a realizar para este cambio es el cálculo de la dosis total diaria de insulina. Y esto puede considerar una fórmula basada en el peso, que es de aproximadamente 0,6 o 0,5 unidades por kilogramo por día en pacientes que no tienen tratamiento previo de insulina y que no tienen otras comorbilidades. Pero en pacientes que ya tienen riesgo de hipoglucemia, como por ejemplo pacientes con insuficiencia renal o también fragilidad, se hace el cálculo con aproximadamente 0,3 unidades por kilogramo por día, para que sí sea más apropiado para ellos. Y bueno, una vez determinada la estimación de la dosis total diaria de insulina, se debe iniciar un régimen de insulina multidosis, que como mencioné debe haber un traslape, un solapamiento, entre estas dos formulaciones de la insulina. Lo siguiente que tenemos es el monitoreo y resolución de ambos casos. Primero, durante el tratamiento se debe hacer un monitoreo constante de la glicemia capilar cada aproximadamente 1 o 2 horas con un glucómetro calibrado dentro del mismo hospital. Y también se debe extraer sangre venosa cada 4 horas para la determinación de electrolitos, fosfato, creatinina, beta-hidroxibutirato y especialmente pH, para así definir la corrección de ambos procesos. Finalmente, en pacientes especialmente que tienen estado hiperosmolar hiperglicémico, es importante, además de todo lo mencionado anteriormente, medir la osmolaridad sérica cada 4 horas. Entonces,
Algo que deberíamos considerar también son las metas de velocidad de corrección. Esto debido a las complicaciones que mencioné anteriormente, como el edema cerebral u otras neurológicas que se dan por excesiva velocidad de corrección. Entonces, tenemos que para el bicarbonato la velocidad de corrección debe estar en 3 milimol por litro por hora, la de la glucosa en 50-75 miligramos por decilitro por hora, el del anión GAP en 1 a 2 miliequivalentes por litro por hora, el del beta-hidroxibutirato en 0,5 a 1 milimol por litro por hora, y finalmente la osmolaridad debe ser corregida en un rango de 3 a 8 milimol por litro por hora. Finalmente tenemos los criterios de resolución para ambos cuadros. Primero, la cetoacidosis diabética. Tenemos que, para definirla como resuelta, tenemos que tener cetonas en plasma menor a 0,6 milimol por litro, también un pH mayor a 7,3 o un bicarbonato mayor a 18. Finalmente, una glucosa idealmente menor de 200 miligramos por decilitro. El anion gap no se utiliza como criterio, ya que este puede ser engañoso debido a la presencia de acidosis metabólica hiperclorémica, pero con anion gap normal. Y eso es consecuencia, como vimos anteriormente, de una excesiva infusión de salino isotónico, por ejemplo. Y luego, debido a que el beta-hidroxibutirato luego se va a convertir en acetoacetato a medida que mejora la acidosis, se debe evitar la medición de estas cetonas urinarias, ya que van a permanecer incluso luego de la resolución. Entonces, no tendría sentido utilizarlas como criterio para tal. Finalmente tenemos al estado hipermolar hiperglicémico, y este se va a definir como corregido cuando tenemos primero una osmolaridad menor a 300 milimol por litro, un flujo urinario mayor a 0,5 miligramos por decilitro por hora, también una glucosa menor a 250 miligramos por decilitro idealmente, y finalmente la mejora del estado de conciencia. Para finalizar, hablaremos un poco de las complicaciones que se pueden encontrar en el manejo de ambos cuadros en orden de frecuencia y también de gravedad. Tenemos primero la hipoglicemia, que es especialmente frecuente en cetoacidosis diabética. Lo relevante de esto es que se va a asociar con un aumento de la mortalidad bastante significativo. Entonces, la prevención con esto es hacer un monitoreo cada 1 o 2 horas de la glicemia capilar, y también recordar que cuando la glucosa es menor a 250 se debe reducir la infusión de insulina a la mitad, y además añadir dextrosa de 5 al 10% al salino que se está utilizando para la reposición de líquidos. Lo siguiente es la hipocalemia. Esta puede suceder debido al cambio del potasio del extracelular al intracelular por el uso de la insulina, lo que va a condicionar una disminución de potasio. Entonces, hay que considerar también un estado de hipocalemia severa, que es menor a 2,5 milimol por litro, y ambas se van a asociar con un aumento de la mortalidad bastante significativo. Entonces, para la prevención de las mismas se tiene que hacer un monitoreo cada 4 horas, y también se debe hacer un manejo adecuado en función a estos valores. La siguiente complicación que podemos tener es la acidosis metabólica de anión GAP normal. Y esto debido a que recordemos que en la fase de recuperación de la cetoacidosis se puede tener una acidosis metabólica de anión GAP no elevado pero hiperclorémico. Y esto como consecuencia de la pérdida de cetonas y también el exceso de administración de salino que contiene cloro. Entonces, esta no suele tener complicaciones bastante graves y suele limitarse, pero de todas maneras hay que prevenirla, y esto mediante el uso de solutos de otros solutos de hidratación, como por ejemplo las cristaloides, como el lactato de Ringer, o solución salina al medio, o incluso reduciendo la velocidad de estas infusiones. Lo siguiente que podemos tener como complicación es la trombosis, y para esto hay especial predisposición en pacientes con estado hiperosmolar hiperglicémico por aumento de la concentración de solutos y de daño endotelial. Pero debo mencionarles también que el tromboembolismo es igual de frecuente tanto en la cetoacidosis diabética como en el estado hiperosmolar hiperglicémico. De todas maneras, en ambos casos la prevención para esto es determinar cuál es el riesgo de trombosis en cada paciente, y en función a eso determinar la posibilidad de uso profiláctico de heparinas de bajo peso molecular. Lo siguiente que puedo tener también son edemas cerebrales, que se dan en adultos que presentan ambos cuadros, pero que tienen cambios rápidos en, por ejemplo, la osmolaridad, en la hipoperfusión y también cambios en las respuestas inflamatorias. Esta complicación es poco frecuente, se presenta en menos del 0,1% de los pacientes de alguno de los dos casos, pero tiene una alta mortalidad, suele ser de aproximadamente 30%, de manera que es importante tenerla en cuenta y también identificarla con prontitud para así corregirla. La prevención para esto va a ser la vigilancia del estado de conciencia, ya sea con escalas de coma, por ejemplo, o monitorizando activamente al paciente.
Lo siguiente también puede ser el tratamiento rápido con la infusión de manitol y también con ventilación mecánica. Y especialmente en el estado hiperosmolar hiperglicémico, tener en cuenta que hay que tener una baja velocidad de corrección de la hiperosmolaridad. O sea, esta debe ser menor a 3,8 milimol por kilogramo por hora, como vimos anteriormente, para así evitar esta complicación. Otra complicación puede ser el síndrome de desmielinización osmótica, que va a ocurrir debido a una corrección rápida de la hiponatremia y se va a ver especialmente en pacientes con estado hiperosmolar hiperglicémico que además tienen hiponatremia relativa. Esto se previene haciendo que la velocidad de corrección de la osmolaridad sea entre 3,8 y que además la corrección se haga con saline isotónico. Finalmente tenemos la falla renal aguda, que va a ocurrir en el 50% de los pacientes con ambos cuadros y se va a definir usando los criterios de Rifle, que son de Risk, Injury, Failure and Loss. El riesgo de esto es que, suelen ser más común en ancianos y en pacientes con niveles mayores de osmolaridad inicial. Entonces hay que parar la oreja y pensar en esta complicación cada que tenemos una presentación así. Y bueno, la prevención con esto es el monitoreo constante y también la rehidratación. De acuerdo, eso ya sería todo. Nuevamente muchas gracias por su atención. Espero que esta exposición les haya servido para la resolución de casos clínicos y también para la práctica en el hospital. Anexo en esta diapositiva la bibliografía empleada y nada, muchos éxitos.